buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta lectura bíblica en Amando a nuestro Padre. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Salmos en el capítulo 34. Esperemos que disfruten de esta lectura tanto como nosotros. Y Jonathan nos va a ayudar a hacer la oración para comenzar la reunión. Adelante si gusta, Jonathan, por favor. Vale. Gracias. Padre, te damos las gracias por el día de vida que nos has dado hoy, por tener la oportunidad de reunirnos para poder hacer una lectura conjunta de tu palabra, la Biblia. Te pedimos tu espíritu para que entendamos, comprendamos y podamos sacar provecho y enseñanza práctica que podamos aplicar en el día a día y que podamos vivir conforme a ti te agrada y como tú quieres que sea. Padre Jehová, te pedimos que nos ayudes a hacer las cosas como a ti te agradan, a que sepamos tener una palabra de consuelo para los que lo están pasando mal, para que podamos ayudar al necesitado, al que esté quebrantado de corazón. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo de la mejor manera posible. Te pedimos también que perdones nuestras faltas y errores, que ayudes a todos tus siervos que están pasándolo mal a lo largo y ancho del planeta, que los ayudes sobre todo en sentido espiritual para que estén fuertes y puedan disfrutar de esas maravillosas promesas que tú nos has dado en tu palabra, la Biblia. Te pedimos, por favor, Padre, que bendigas esta reunión y que escuches esta oración por medio de nuestro Rey Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Vale, pues vamos a empezar entonces con la lectura. Hola, Alejandro. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Hola. ¿cómo están? Hola, Muy bien, Alejandro. Muy bien. ¿Cómo estás? Qué bueno, qué Llegas bueno. justo al inicio. sí. Qué bien, precisito. Pues vamos a empezar entonces con la lectura del capítulo 34. Entonces puede leer, por ejemplo, Mari del 1 al 7, Susana hasta el 14 y Beto hasta el final. Voy a leer de la Reina Valera actualizada 2015. Salmo de David cuando cambió su conducta ante Abimelech. Y éste lo echó y él se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Yo busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Los que a Él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Yo leo de la traducción del Nuevo Mundo. Versículo 8. Prueben y vean que Jehová es bueno. Feliz el hombre que se refugia en él. Teman a Jehová, todos ustedes, sus santos, porque nada les falta a los que le temen. Hasta los leones jóvenes y fuertes han pasado hambre, pero a los que buscan a Jehová no les faltará nada bueno. Vengan, hijos míos, escúchenme, les enseñaré el temor de Jehová. ¿Quién de ustedes disfruta de la vida y quisiera gozar de muchos días buenos? En ese caso, refrena tu lengua de lo malo, tus labios de hablar con engaños. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ve tras ella. Yo leo de Palabra de Dios para Todos. Versículo 15. El Señor cuida a la gente justa y escucha sus oraciones. En cambio, se opone a los perversos y los olvida por completo. Oren al Señor y Él los escuchará. Él los salvará de todos los peligros. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Él lo protegerá por completo para que nada malo le suceda. En cambio, los perversos serán destruidos por su propia maldad.
Los que persiguen a los justos serán castigados. El Señor protege la vida de sus fieles, y todo el que acuda a Él en busca de ayuda la encontrará. Aquí en la mía, en el titulillo, dice de David, cuando se retiró de la presencia de Abimelech ante quien habían fingido un ataque de locura. ¿Podría referirse al relato que menciona en Samuel 21:10 del 13, cuando dice que cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco cuando estaba con ellos, hacía marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre la barba? ¿Puede ser ese el relato? Sí. Sí. Sí, es ese. Es ese mismo. Vale. Es que como en el título pone de Abimelech y en el 12 dice que tenía gran temor de Aquís, rey de Gat, por eso estaba yo confundido. Aquí en la nueva traducción viviente sí especifica completamente, dice, Salmo de David, acerca de cuando se hizo pasar por loco, frente a Abimelech. Entonces aquí sí está mencionando que fue algo premeditado. Sí, por eso en la mía también pone igual, pero como pone Abimelech y en en Samuel habla de Aquís, rey de Gad, por eso no estaba seguro si era el mismo relato. Solo se hizo pasar por loco una vez, ¿no? No lo sé, y mi memoria está así, pero yo os preguntaba por si acaso, básicamente porque me ha confundido el hecho de que cita a Abimelech cuando en Samuel 21 está hablando a partir del 10, de que huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, y ahí dice en el 12 que tenía temor de Aquís, el rey de Gad. Sí. Como no está mencionando aquí a Abimelech, por eso preguntaba a ver si era el mismo relato o... A ver. ¿De quién estaba huyendo? De Saúl. Estaba oyendo de Saúl. Entonces se fue Sí. a Aquís, rey de Gad, como dice el 21 del 10. Ok, ok. Sí, sí, Entonces sí. luego el 12 dice que, porque bueno, les había advertido los servidores de Aquís, entonces David tuvo temor de Aquís, rey de Gad, y entonces ahí es donde dice que se hizo el loco. Por eso digo que me confundía el hecho de que en el titulillo cite a Abimelech en vez de Aquís. Quizás sea bueno sí investigar un poquito más de eso. Es verdad que es curioso. Eh, Me gusta el último versículo, que dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Está bien de que, pese a los problemas y todo, y los errores que cometamos, Jehová nos salva. Bueno, eso ha sido hasta ahora en la Biblia lo que ha pasado constantemente una y otra vez y me imagino que va a seguir pasando.
Sí. que su pueblo no hacía más que hacer burradas una vez tras otra y ofenderle y faltarle al respeto y de todo, y él seguía perdonando, perdonando y perdonando. De todas maneras, entre el pueblo había mucho inocente, no era todo el pueblo prácticamente. Por eso él miraba el clamor de muchos y por eso los rescataba cada que estaban en el problema. Y el 20 es la profecía de que a Jesús no le romperían ningún hueso, ¿no? No lo sé. Lo he pensado igual que tú, pero no lo sé. Aquí en la Reina Valera, en el 20, en la Reina Valera del 60, en el 20 hay una letra voladita que hace referencia a Juan 19:36. Juan 19:36. Sí, y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y estamos seguros de que podemos enlazar este salmo, ya que cuando está hablando en versículos anteriores, habla del hombre honrado, que pasa por muchos males, pero el Señor le libra a todos ellos, protege todos los huesos, no se los romperán. Que tiraron suertes sobre sus vestiduras. En palabra de Dios para todos no habla de huesos, dice muy distinto. Por eso pregunto, que no sé si podemos enlazar esto que tratan de enlazar directamente, porque sí que es cierto que dice que no le romperán los huesos, pero si vemos un poco el contexto, que está hablando del hombre honrado, no veo una separación para que podamos decir, pues no, esto va aparte, sino es toda una continuación de qué es lo que pasa con el hombre honrado a partir del 15, lo compara en el 17 también, en el 19 sigue hablando de hombre honrado. Yo creo que en este caso, aunque sí es cierto que coincide la expresión de que no le rompería ningún hueso, no sé yo si está enlazado con lo que después dice de Jesús. Podría ser, pero igual no. La nueva versión internacional menciona al justo. Ahí te menciono a ti el honrado. A mí menciona hombre honrado No, en Dios habla hoy, pero bueno, voy a mirar otra viene a ser Biblia. lo mismo más o menos. Justo y Sí, honrado viene a ser lo mismo. Una cosa lleva a la otra. eso es. Pero, por ejemplo, aquí el 19 de la nueva versión internacional, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Sí, Le protegerá todos los huesos y ni unos le quebrarán. por eso, es que eso voy, que, ¿sabes? Yo veo que está enlazado con los versículos anteriores. Aunque sí Sí, es cierto que encaja con la descripción de Jesús, no veo yo aquí una separación para poder decir, no, no, esto sí se refiere a Jesús, porque después sigue hablando el siguiente, los malvados. O sea, todo el capítulo está comparando lo que es, digamos, a los justo con justos y a los él. malvados. Entonces, Sí, pero a una persona justa no lo protege de que se rompa un brazo o de que se rompa una pierna o cosas así. ya, Entiendo que al único al que le protegió así de esa manera fue a él, ¿no? sí. Lo que pasa es que, claro, hay ciertas Biblias que lo mencionan lo de los huesos,
otras no menciona los huesos. Entonces, pues no lo sé. Vamos a ver. A ver. Yo lo entiendo por ese argumento, porque Dios no ha protegido de que se le rompiera el hueso a nadie, salvo a Jesús. En ese sentido, y por el contexto, cuando habla aquí del justo, Y no hay otra, esa profecía, ¿a qué versículo del Antiguo Testamento hace alusión? aquí me menciona Juan 19:36. Juan 19:36. ¿Qué tiene Juan 19:36? Está hablando de la ejecución de Jesús. Es que, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén dice, muchas son las desgracias del justo, pero de todas las libera Yahvé. O sea, no menciona... bueno, sí, luego dice en el 21, sí, en el 21 sí lo dice. Sí, la Biblia de Jerusalén lleva un poco bailado los versículos. No sé por qué, pero Y esta de Juan 19:36, ¿saben a qué versículo hace alusión cuando habla de la escritura? en teoría a este de Salmos. No hay otro más en la Biblia. Espérate, No sé, yo pregunto. voy a buscar huesos. Aquí terminando pues este versículo, pues aquí está más bien como específico cuando dice, eh, esta nueva traducción viviente dice, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Y aquí en la historia solo se ha dado un solo caso con esto, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Claro, pero no te das cuenta que habla en plural. Los justos. Sí. Los justos, como si fueran varios, pero si miramos, o sea, la Biblia no muestra otros justos que se hayan salvado de esto que ellos acostumbraban, quebrar los huesos, sino en el caso de nuestro Señor Jesucristo. De todas maneras, el traductor lo enlaza y si se lee en el Nuevo Testamento, se devuelve a Salmos como si fuera profecía y como dice, según como dice el Salmo, para que se cumpliera. A ver, En la versión, en la nueva, bla, bla, bla. En la traducción del Nuevo Mundo, huesos aparecen 99 veces, no, 92 veces. Y solo aparece lo de que los huesos no serían quebrados, solo aparece en Salmos, en el que acabamos de leer. tengo una teoría. Es una teoría, ¿eh? Esta frase de
¿Cómo dice exactamente? En el salmo que estamos leyendo. Hola, Rita. Hola, Rita. Hola, Rita. Hola, ¿Cómo hola estás? hermanitos, buenas noches a Rita, todos. Buenas ¿cómo Sí, noches. estás? bien, todos Eso, qué ustedes bien. bien. Qué bueno. Estamos en el Salmo 34. Ya lo leímos hace rato y estamos comentando. Y estamos viendo el versículo 20 que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Preguntaban si es el mismo versículo al que hace alusión cuando Juan 19:36 dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrantado hueso suyo, hablando de Jesucristo. Bueno, decía que yo tengo una teoría. Quizás esta expresión de que Él guarda todos los huesos del justo y ninguno de ellos es quebrantado, puede que sea, no sé, me suena como algo de lo que también en otras ocasiones vemos que dice, Señor grande en misericordia, tardo para la ira, que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que son frases que las encontramos más de una vez en pues en varios libros. No lo sé, quizás sea algo como al día de hoy lo que decimos. Voy a poner un ejemplo. Al día de hoy decimos, no, mejor voy a empezar por el ejemplo del pasado. En los días de Noé, dice ahí un versículo que la gente, este, comía y bebía y se daba en casamiento. Eran casados y se daban en casamiento. Esta expresión, una vez vi un erudito que explicaba que esta es una expresión que se usaba para decir el equivalente al día de hoy de la gente hacía su vida cotidiana normal, seguía su rutina normal, haciendo todo, ¿no? Que realmente era como un refrán de la época cuando se decía eso. Y ponía otros ejemplos. Me pregunto si esto no será algo así como algo que se conoce, que se decía de Dios, como al día de hoy que decimos, eh, no lo sé, por decir algo, si te encomiendas a Dios, nadie te tocará ni un pelo, nadie te tocará ni un pelo, no lo sé, por decir una frase. En este caso me imagino que más que nada va ligado con el mismo sentido que cuando decían Jehová grande en misericordia o Señor tardo para la ira. Quizás esto era algo que se repetía en esa época para ver a qué punto el Señor guardaba a los justos, pero que posteriormente Juan, conociendo las escrituras, la aplicó a Jesucristo. La aplicó a Jesucristo por revelación del Padre, sabiendo que sería profecía. Pero si es así en este sentido, el versículo 20 que leemos en Salmos es algo a lo que hoy sería, por ejemplo, cuando dice, ve con Dios y te irá bien, o Dios te bendice. Pero sabemos que aunque vayamos con Dios nos va bien y nos va mal. O cuando decimos que Dios te proteja, pero sabemos que hay ocasiones en las que el Padre va a permitir ciertas pruebas donde nosotros nos vamos a sentir desprotegidos, aunque no sea así. Y que esto quizás sea algo así para la época, Es pero que ya probable. después Juan, cuando lo puso en la escritura para Jesús, lo hizo profecía, Ujú. lo mostró que había una profecía en ello.
No lo sé, es una idea, es una teoría. Hombre, yo leo los salmos así a bocajarro y no me imagino que esto sea una profecía, ni muchísimo menos. Lo veo más como tú dices. Sí. Pero ahora que conozco toda la historia, que ya me he leído, que ya te conoces el final del libro, entonces ya sabes que es una profecía. Pero si Juan no lo hubiera aplicado o no lo hubiera dicho, lo hubiéramos tomado como tú dices. Yo lo veo como lo dice Berto, básicamente porque el contexto no te lleva a pensar, no sé, no hay un punto y aparte en la narrativa. Y encima en otras Biblias ni siquiera habla de los huesos. En la mayoría de versiones que estoy viendo yo aquí, sí que lo habla en singular. Y dice, ni uno solo le quebrarán, ni uno de ellos se ha roto, ni uno de ellos será quebrantado. Ujú. Entonces sí que, a ver, refiriéndose al justo, porque aquí el justo lo pone en singular. Pero yo lo leo así simplemente el Salmo sin conocer el resto y no soy capaz de distinguir una profecía aquí, ni muchísimo menos. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. De hecho, si tú no lo mencionas, yo no me hubiera dado cuenta. Pues aquí está uno de los que mencioné ayer, el 8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que que en él se refugia. Ahí va el mensaje para todas aquellas personas que dicen o que Dios no existe o que Dios es malo. Este salmo invita a probar y a ver por sí mismos. Que ya no sea de lo que me cuentan o de lo que me dicen o de lo que creo saber. El Señor mismo dice, aquí invita al salmista a probar por sí mismos, una experiencia personal, no de lo que te cuenten ni nada. Lo que pasa es que esta frase no es que se mencione muy seguido, así pues como un dicho, que un dicho usted lo escucha muchas veces y bueno, sabe que está hablando y qué es lo que está reflejando. Pero esta frase es como le digo, Sí, pues es como muy de un solo acontecimiento, por decir algo. sí, pero por ejemplo, el 20 está enlazado con el 19. Y el 19 dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor riega el rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Claro, si lo queremos enlazar con Jesús, Jesús evidentemente no pudo ser librado obviamente de todo, porque obviamente tuvo que ser sacrificado. O sea, está denotando es protección. Sí, básicamente enlazándolo justo con el versículo anterior, porque van continuos. O sea, el 20 sigue con el relato del 19. Aquí yo veo, hermano, el 16. En esta Biblia contemporánea dice la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Hace bien escuchar esto de la ira de Dios contra los que hacen el mal. Es decir, que el que haga lo que es correcto no tendrá que sufrir de esa ira que Dios va a traer.
a la humanidad que practica lo que es malo, que hace los mandamientos, no hace sus mandamientos. Y dice para cortar de la tierra la memoria de ellos. Sabemos que es destrucción total. No habrá memoria de ellos, o sea, los recuerdos, solo quedará recuerdo porque no existirán. Esta es una garantía por la que nos esforzamos en mantenernos apegados, hacer de qué es lo que nos hace a nosotros justos, y no es más que practicar la justicia que Dios quiere y nos las enseña precisamente para que la sepamos. Y hace mucho bien esto, porque esto es aquí hay muchos versos que aplican a que el hombre que confía en Dios es dichoso, está limpio, porque habla de santidad. Él lo escucha, el 17, y nos libra de las angustias, y eso es cierto. Estamos muchas veces con consecuencias de errores que cometemos y que tienen consecuencias a nosotros, y dentro de esa angustia Dios nos sostiene con esperanza y muchas veces nos da la verdad para que le dejemos las cosas que no están, hemos hecho todo lo que no es posible a nosotros. Él nos ayuda a ver que dejársela en sus manos podemos estar tranquilos, y él en verdad, cuando lo vemos que lo hacemos, es bueno, y además vemos los beneficios de hacer eso, y cada vez nos sentimos más seguros de que esa es la forma de hacerlo, porque como no va a practicar, va fijándose la retención en nosotros de seguir, y hace bien de todas formas por ello. Así es. Sí. No sé vosotros, pero a mí me gusta mucho ver las letras estas voladillas que relacionan unas escrituras con otras. Y por ejemplo, ahí en el 8, de gusten y vean que Jehová es bueno, hace referencia a 1 de Pedro 2:3. Y si se lee del 1 al 3, en 1 de Pedro 2, dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, de la Nueva Versión Internacional, dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, y así por medio de ella creceréis en vuestra salvación, ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor. Ahora, por ejemplo, cuando leo estas cosas, me ayuda a entender lo que significa eso de probar lo que dice el Salmo 34:8, de gustad y ved que es bueno Jehová. Es primero nosotros rechazamos todo lo que Él odia, hacemos lo que a Él le agrada, y es cuando vemos su bendición y su aprobación. Y cómo nos guía al tomar buenas decisiones. ¿Cuál leíste, perdón, Jonathan? Primera de Pedro. 2, del 1 al 3. Ok, gracias. En el 3 es en el que se cita lo de Salmo 34:8. Primera de Pedro 2:3. Interesante, gracias. El 10 dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien.
O sea, igual nosotros, como mencionó Carlos ahora, pues podemos pasar por situaciones difíciles, pero si confiamos en el Padre, sabemos que la situación cambia. Así es. Otra lección la tenemos en el 12 y en el 13. Dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Son indicaciones muy claras, ¿eh? Y esto otra vez no es porque Dios castigue, sino que es causa-efecto. Uno piensa que una mentira no, quizás no haga mucho daño, pero en realidad sí repercute. No inmediatamente, pero después. Y cosas de este tipo que, que son todas las falsedades, ¿no? Que Satanás hace. ¿Por qué falsedades? Porque te dice que son correctas, incluso que es en algunas ocasiones la única forma de hacer las cosas para que te vaya bien. Y cuando uno hace algo falso, pues le repercute en su vida, mal o muy mal, siempre, siempre, siempre. Incluso el que dice, no, pero es que mientes mucho y todo, pero al final consigues el puesto de trabajo que querías y vas a ganar mucho más. Eso es bueno, ¿no? Claro. Ahí ya vemos la falsedad. Sabemos que las cosas de este mundo no sirven así. El corazón no debe de ir detrás de las riquezas. Cuando uno se acerca a Dios, nada le falta. Nada, nada. Salomón lo decía, no, he vivido muchos años y no he visto justo que mendigue pan. Y aquí lo que dice es el que quiera amar la vida. O sea, no significa, a lo mejor tú dices mentira y sacas provecho o te llevas el gato al agua, como aquel que dice. Pero quien ama la vida de verdad, el que quiere vivir eternamente como en las condiciones que Dios establece, tiene que cumplir esto. Aunque ahora no le vaya tan bien como le cabría esperar. Por ejemplo, ahí hay gente que es honrada y le dan palos por todos lados. Sin embargo, hay gente que es mala, que es deshonesta, que es estafadora y parece que le vaya bien, pero es todo eso es efímero. El día de mañana morirá y se convertirá en polvo y ya está. No tendrá más esperanza. Sin embargo, el que es justo, el que ama la vida, pues Será como árbol plantado al lado de un río. exacto. Será su fruto a su tiempo. Sus raíces no se secan. Así es, así es. Y también se está muchísimo más a gusto al lado de alguien que no habla chismorreos, que no calumnia, que no habla mal de otros, que no es siempre con indirectas, con ganas de hacer daño, ni con mentiras, ni con engaños. Se está muchísimo mejor al lado de esas personas. Sí, sí.
Y el 15, la frase esta de sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Esto me recuerda a Job cuando estaba ahí pasándolo mal, pero ahí estaba Jehová escuchando. Bueno, pasamos al 35. Sí. Vale. Vale, pues entonces Rita del 1 al 7, Jonathan hasta el 14, Alejandro hasta el 21 y yo hasta el final. ¿Me das un minuto? 35, ¿verdad? Sí. 1 al 7. Dice, estoy leyendo de Reina Valera hoy en 1960. 1960, sí, no me recuerdo, sí. Nada más sé del 60, estoy segura del 60. Déjame ver qué año que dice, 1900. Ah, sí, no me equivoqué. 1960. Dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mí, para mi alma. Nueva versión internacional, versículo 8. Que la ruina los tome por sorpresa, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará, ¿quién es como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien, y eso me hiere en el alma. Pues cuando ellos enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Ay, si pudiera retractarme de mis oraciones. Me vestía yo de luto, como por un amigo o un hermano. Afligido, inclinaba la cabeza, como si llorara por mi madre. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos. Con aires de triunfo se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnian sin cesar. Se burlan de mí y me insultan. Me gruñen. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces. Protege mi vida de estos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea. Te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regoden en mi derrota. No permita que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz, conspiran
contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan, ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Yo leo de la Biblia, Dios habla hoy. A ti te consta, Señor, no te quedes en silencio, no te alejes de mí. Levántate, Señor, Dios mío, despierta. Hazme justicia y ponte de mi parte. Júzgame, Señor y Dios mío, de acuerdo con tu justicia. Que no se rían de mí, que no digan ni piensen, esto es lo que queríamos, lo hemos arruinado por completo. Que queden cubiertos de vergüenza los que se alegran de mi desgracia. Que queden totalmente cubiertos de vergüenza los que se creen superiores a mí. Pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso. Que digan constantemente, el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. Con mi lengua hablaré de tu justicia, todo el día te alabaré. No sé si notaron aquí el versículo 10, que dice, en la mía dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Y dice todos mis huesos, se refiere a todos, a nosotros como individuos, como seres humanos. Ustedes lo tienen parecido. ¿Puede alguno leer el 10 para ver si tiene esa relación lo que dice? Es La igual. mía dice, que es la nueva traducción viviente, dice, con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Está mencionando el principio. Venga, lo aclara ahí que es el cuerpo. En Palabra de Dios para Todos dice, y entonces con todas las fuerzas de mi alma diré. Nueva versión internacional. Así todo mi ser exclamará. ¿Quién es como tú, Señor? En la Sí, Reina Valera del 2015 dice, todos mis huesos dirán, oh Señor, ¿quién hay como tú? La traducción del Nuevo Mundo dice casi lo mismo que la de Mari. Dios habla y dice, de todo corazón diré, ¿quién como tú, Señor? Eso era lo que iba, que creo que es otra expresión. Pero cuando lo traducen así como así todo mi ser exclamará o todo mi... creo que lo transmite mejor la idea. Sí. Porque dice, cuando dice todos mis huesos dirán, y dices, ¿cómo? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Tienes que pararte a pensar un poquito más. Se parece como el que no coma mi carne y beba mi sangre. Sí, Es sí. que es como dentro de 1000 años, si alguien encuentra un libro al día de hoy que dice, es que te hablé con mi corazón, quizás corazón ya no tenga el mismo significado. Y no sé, recuerdo un versículo que dice, habla también de los riñones, o como nosotros no decimos desde mis entrañas. O sea, Sí. ese tipo de cosas yo creo que son propias de la lengua y de la época. Y también de la poesía, porque Sí, si estás acostumbrado a leer literatura más poética y tal, es verdad. te acostumbras a eso. Sí. Sí, hay muchas Pero como, metáforas. pero como no estés acostumbrado, lees eso y dices, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Tenía una amiga que así todo lo tomaba literal porque justamente no estaba acostumbrada a ese tipo de lectura. Y se le hacía muy raro y decía, ay no, la gente está loca, ¿por qué escribe esas cosas?
pero ella, no sé, no tenía visión de ese aspecto, de ese tipo de lectura porque jamás lo había escuchado ni leído. Para ella era algo totalmente nuevo y completamente sin sentido. Claro. Sí, fue curioso. De vez en cuando leer poesía está bien para abrirte un poquito la cabeza en ese sentido. Claro. Acabamos de leer todo Job y bien que nos movió la cabeza. Sí, pero como ya lo tomas que es parte de la Biblia, ya estás leyendo la Biblia y dices, uy, es este el lenguaje de la Biblia. Pero cuando ves que fuera de ella también se utiliza ese tipo de lenguaje, es a lo que me refiero, es cuando tu chip cambia un poquito más. Pero sí, Job también es muy poético. Mm. Sí, sí, no, Sí, no. es como expresiones de hoy en día, por ejemplo aquí en España, ¿no? Cuando dice, jo, vaya hígados tiene. Y, Mm, y ¿verdad? significa, pues, pues que como que tiene poco escrúpulo, ¿no? Y sin embargo, pues alguien que lo puede leer y que no esté habituado a ese coloquialismo, pues dirá que como que vaya hígados. Primero, hígados solo hay uno, y segundo, que tiene que ver el tamaño, Sí, sí. O más comunes, me estás tomando el pelo. por ejemplo. Le dices eso a un extranjero y te va a decir, no, ¿cómo que te estoy tomando el pelo? O sea, no lo va a entender. Claro. Aquí lo que sí veo es que ya cuando se aplica de que veo que el salmista está pidiendo de que se haga justicia y como tal, pues que al malvado se le pague con justicia, o sea, que pague por lo malo que hace. Veo que es más que nada cuando habla de un tema de persecución de muerte, cuando ya va al extremo. No he visto, no recuerdo al menos otros textos donde diga, Señor, por favor destruye a los malvados, porque me han quitado mi trabajo, o porque me han roto la puerta de la casa, o no sé. Sí, veo que siempre es en casos extremos, como aquí, pues que dice que igual lo persiguen, y a ver si lo persiguen no es para, no es para cosas buenas, ¿verdad? Entonces ya veo que es más como extremista. Aún así, recordemos que Jesús lo que dijo que había que amar al enemigo, había que perdonar, misericordia y verdad siempre atadas a tu cuello, que no las soltaras, y encontrarás buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Misericordia y perdón. Así es. No, misericordia y verdad dice en el versículo, pero sí se refiere a esto, a perdón y todo. Hay un dicho a veces que dice que, bueno, hay un dicho que dice que no hay buena acción que quede sin castigo. Y esto me recuerda al versículo 12, que dice, me devuelven mal por bien, y eso me hiere en el alma. Que hay muchas veces que haces las cosas por el bien de otros y parece que los hayas ofendido o que les hayas hecho algún daño, o que no toman en consideración el bien que le has hecho y te la juegan, te devuelven mal por el bien que les has hecho. Y eso sí que lo que dice molesta muchísimo, que hieren el alma. Así es. Sí, pero ahí lo que decíamos
Hace tiempo, cuando todavía no grabábamos las reuniones, recuerdo que alguien mencionó que, pero ahí tienes dos opciones, o tratar de hacer justicia por ti mismo, que en la mayoría de los casos, si lo haces sintiendo ese enojo, vas a hacer todavía más mal del que para ti sería una justicia, o dejarlo a Dios, que muy probablemente no dé la justicia de inmediato y no de la forma que tú quieres, pero una, a ti te va a ir bien porque no lo vas a tomar por tu mano, y otra, estarás tranquilo. Al final Dios hace la justicia y lo hace para bien de la persona, no para satisfacción de esa, de, pues no sentimiento de venganza, ¿verdad? Pero no es para satisfacción de que tú te sacies de justicia en ese momento, sino pues por bien de la otra persona también, de que cambie su camino. Y hay que recordar Romanos, donde dice que no hay que pagar mal por mal, sino al mal hay que vencerlo con el bien. Y que haciendo esas cosas buenas por los demás, amontonarías como brasas ardientes encima de su cabeza. Y que Dios es el que se vengaría. Ujú. Así es. Así es. Bueno, la segunda parte ya no me gusta, pero bueno, si así lo dice, así es. O digo, ya no me gusta, ¿verdad? Dejen que me hagan algo malo y ya les contaré. A ver, brasas. No, pero sí es cierto, yo lo he aplicado en mi vida desde hace tiempo. Y la gente sí recuerdo que me decían, es que, a ver, si te están haciendo esto, tienes que pagarles con lo mismo. Y yo no. Yo, ¿por qué no? Que eres tonto, que yo, porque no quiero. Y sí, al final durante la situación pues la vivía mal, pero les soy sincero, al día de hoy digo, wow, tantas bendiciones que el Padre me da y no me las da como yo espero, me las da mucho más grandes. Salud, vida, una familia increíble. Tengo a mi bisabuela viva todavía. O sea, de tantas formas que no se pueden, que no se pueden medir de la forma en la que nosotros queremos, ¿no? A veces nos roban y queremos, si sabemos quién es el ladrón, pues que le pase lo mismo y que me devuelva lo mío, ¿no? Cosas así. Pero al final Dios devuelve no solo en cosas materiales, sino en muchas otras formas que nosotros ni siquiera imaginaríamos. Así es. Y De sobre todo hecho, en riquezas, enseñanzas. Perdón que te interrumpa. En que la enseñanza ya está cuando uno hace lo correcto hacia el Padre. Esas son las cosas que nadie cambiaría ni por diamantes ni por oro. Esa verdad, esa enseñanza que guardas en tu corazón. Como, a ver, ¿quién de ustedes cambiaría la honestidad que cada uno tiene? O no lo sé, por tener una casa enorme, un carro, todo lo que ustedes quieren materialmente. Yo creo que nadie. No. Se dan cuenta que ese tipo de cosas que el Padre nos ha enseñado a cada uno nos ayudan a estar bien con la gente y estar bien con el Padre. Y al final nunca se acaban, siguen dando y dando y dando fruto. Perdón, Jonathan. no, tranquilo. Yo simplemente era que he encontrado el texto de Romanos que mencionaba antes. Era Romanos 12, del 17 al 21. Pero ya lo leéis después cuando tengáis un ratito. El de dice de no pagar mal por mal. Ujú. Es Romanos 12, del 17 al 21. En este capítulo que leímos, yo vi un texto que hablaba de la paz, como el que
sigue tras la paz, pero no lo encuentro ahora porque El 20 puede ser. el 20. El que dice cuando busca, consigue la paz, sigue tras ella. Este dice, bus porque no hablan paz. Porque tiene relación precisamente el pacificador, la persona que tiene, es un fruto del espíritu. Era en el 34, el 14, que dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. El 34, 14. Sí, Entonces, la persona que busca, se aparta del mal, hace el bien. Y cuando encontramos haciendo el bien esa paz, seguimos. Y Mateo precisamente 5:9 dice que felices son los pacificadores, los que tienen este fruto, porque ellos serán, creo que hijos de Dios, que dice, déjame mirarlo. 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, hijos de Dios. O sea, que Dios es un Dios así, que busca el bien y que va tras él independientemente de los demás. Es una decisión que uno toma y por eso, por más contienda que busque cualquiera con nosotros, nosotros sabremos siempre, manteniéndonos con ese fruto del espíritu, de la paz, sabremos salir. Aún perdiendo, estamos ganando cualquier situación. Yo la he vivido y me ha ido muy bien con usar tener ese fruto. estaba leyendo Romanos 12, los versículos que decía Jonathan, y algo que me llamó la atención con eso que estás comentando, Rita, es el Romanos 12:21, donde dice, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. ¿Cuántas veces lo he leído, pero no había entendido esta idea? Esta idea que voy a explicar, que hay personas que les hacen mal y no hacen nada, porque piensan que al no hacer nada, al no vengarse ya están haciendo el bien. A ver, el no vengarse está bien, pero el no hacer nada está mal. Y aquí lo dice muy claro el 21. No te dejes vencer por el mal. Y te da la clave, sino derrota el mal con el bien. No dejarse vencer no es dejar que el mal me venga y yo no defenderme. Hay que defenderse haciendo el bien. Exacto. Hay que defenderse y defenderse requiere acciones para que lo tengamos presente, que no es lo mismo que alguien que se deja mangonear sin hacer nada. Es difícil, no, a ver, no es difícil hacer el bien, más bien es difícil entender en la situación cuál sería lo mejor. Pero si lo entendemos y lo hacemos, siempre seremos recompensados. Pero conlleva Exacto. una acción activa, no es ser pasivo. Totalmente de acuerdo. Porque cuando te están haciendo el mal, puedes vencer, pues a lo mejor reclamando, llamando a la policía o apartándote, o huyendo o buscando ayuda. No es dejarse mangonear, como tú dices, exacto. No es tragar y ya está. A mí, por ejemplo, eso me decían en una religión, que si algo, primero me enseñaron de respetar las autoridades, pero luego cuando ocurrían casos internos, me pusieron un ejemplo y me dirían, bueno, si alguien de aquí te debe mucho dinero y tú le prestaste, te dijo que te iba a pagar, pero al final pues no te paga, pero no ves que es porque no puede, sino porque no quiere, ¿qué harías? Y le digo, pues primero voy a hablar con él. Y me dice, y luego, si aún así no te paga, digo,
pues voy con las autoridades. Me dice, no, no, Ujú. no. Pero ella me leía en el versículo de que todo se tiene que arreglar ahí adentro, no sé qué. Yo le decía, no, pero es que no tiene lógica. Porque Claro, si yo me quedo callado, ahí es de lo que estamos hablando ahorita. Me estoy quedando en posición pasiva. Cuando así es. realmente hay cosas que pueden ayudar, y el Padre lo dice, que la ley no lleva la espada en vano, que bien Exacto. debe de temer a aquel que hace la injusticia. También el Padre, a pesar de que no tenemos una ley perfecta, el Padre también apoya aquellas leyes que sí van conforme a lo que para Él es justo, ¿no? Claro. De ahí la comparación de que haya jueces
cosas malas. Es, efectivamente, así es. Pues si queréis pasamos ahora ya al siguiente. Vale, yo antes de pasar quería hacer un pequeño apunte con respecto a estas expresiones que nos encontramos en la Biblia, así como decía Beto cuando estábamos analizando el capítulo anterior de los huesos y demás, que hay que entender que nosotros, digamos, no somos expertos lingüistas ni tenemos nociones de la cultura de aquella época. Lo digo porque, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Jeremías 17:10 dice: yo soy el Señor que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, resulta que para los semitas, en el antiguo hebreo, el corazón para ellos era la sede de la memoria y en los riñones se asentaba la voluntad, el amor y las pasiones. Entonces, cuando Dios decía, Dios conoce vuestros corazones y vuestros riñones, era un poco como que sabe qué pensáis y qué deseáis, ¿no? Cuáles son sus... Lo que hoy atribuimos al corazón no es lo mismo que atribuían ellos. Por eso hay veces que habrá ciertas expresiones que quizás nos puedan causar alguna confusión. Era simplemente por eso. Por eso decía el erudito aquel del vídeo que si no solamente consiste en una traducción, sino, sobre todo cuando hablamos de las interlineales, sino en conocer también aspectos literarios y aspectos culturales de la época que hoy en día pues, son diferentes. Sí, Muy buen muy detalle. interesante eso, porque ayuda a aclarar muchas ideas que podremos desviarnos. Eso es, a eso hoy. Bueno, pues ya está. Con esto, si queréis, podemos continuar. Capítulo 36, ¿verdad? Sí. Pues nada, por ejemplo, Mari del 1 al 6 y Susana hasta el final. Dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Dios. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso se lisonjea en sus propios ojos hasta que su iniquidad sea aborrecimiento. Las palabras de su boca son maldad y engaño. Ha dejado de ser sensato y de hacer el bien. Sobre su cama piensa iniquidad. Está en un camino que no es bueno y no desprecia el mal. Oh Señor, hasta los cielos alcanza tu misericordia y hasta las nubes tu fidelidad. Tu justicia es como las montañas de Dios y tus juicios como el gran océano, oh Señor, que conservas al hombre y al animal. Oh Dios, qué valioso es tu amor leal. A la sombra de tus alas se refugian los hijos de los hombres. Beben hasta saciarse de la abundancia de tu casa, y tú haces que beban del torrente de tus delicias. En ti está la fuente de la vida. Gracias a tu luz podemos ver la luz. Sigue mostrándoles tu amor leal a los que te conocen, y tu justicia a los que son rectos de corazón. Que no me pisoteen los pies del arrogante, ni me expulsen las manos del malvado. Ahí están caídos los que hacen del mal. Los han derribado y no se pueden levantar.
con esta lectura de este Salmo 36 vemos la misericordia de Dios con nosotros los humanos. Porque, a ver, ni yo, vamos a decir que no practicaba, no vivía practicando el mal, la maldad. Ahora, no vivía con esa determinación, pero practicaba la maldad. O sea, es decir, Dios, y aún así, nací pecadora en el sentido de que gracias a esa provisión que hizo Jesús, nosotros encontramos una luz para hacia dónde dirigir nuestra mirada. Porque es como si todo estuviera en oscuridad, no había nada que esperar. Sin embargo, la misericordia de Dios nos alcanza cuando todavía en pecado practicábamos la maldad por no saber lo que era bueno, hacíamos cosas creyendo que eran buenas, pero no estaban, no llegaban a la justicia de Dios. Por ejemplo, cuando mi mamá en algún momento me dio una pela le decimos aquí en República Dominicana cuando uno hace algo mal hecho. Yo recuerdo de una anécdota con un hermanito mío de un año más que yo, que nosotros cogimos papi había sembrado unas habichuelas y se habían recogido, y de un saco que papi tenía, que eso se sabía que no se debía poner la mano, nosotros sacamos por un hoyito, le hicimos el saco y sacamos granito un poco de esa habichuela. Fuimos al colmado, la vendimos al hombre que vendía las cosas, y con lo que nos dio, entonces nosotros nos lo repartimos. Qué sé yo cuánto era, pues yo recuerdo que a mí me gustaba comprar de que 1 centavo de azúcar morena para comérmela, como si eso fuera un dulce. Ujú. O cuando pasaba un señor por la calle que recogía botella, él andaba con dulces, con unos recortes de unas mentas que habían en una fábrica, lo que quedaban, desperdicios rotos, él salía con eso a cambiarla por botella. Mami no quería que yo como hembra hiciera eso, y yo me escondía para que mami no me supiera que yo estaba afuera esperando por si acaso el hombre de esa botella pasaba, para yo conseguir esa menta para comer. Es decir, cosas así, uno practicando sin conocimiento, uno hace cosas incorrectas. Y aunque tu mamá te corrija, tu papá, tu vuelve y cae en el hábito. Y la madre de uno, a veces me tocó después a mí, decía uno de mis hijos, oye, es que me tiene es desobediente y es tan, ay, que como me gustaría que ni existiera. Oye, uno dice eso. A veces uno llega a decir, pero ¿por qué tanta gente buena se muere y esta tan mala no lo hace? Yo aprendí que eso era malo en mí, eso yo lo practicaba, y cuando yo alcancé a ver la misericordia que Dios tenía conmigo, me veo como esas personas a quien yo he querido que no existan, pero quizás Dios me ha visto en algún momento así, que no quiere que yo exista. Sin embargo, hasta ese punto no llega de desearlo, porque me doy cuenta en este capítulo que acabamos de leer, cómo a pesar de tanta iniquidad, desde el uno que lo dice, que uno llega a decir hasta que ni que no hay Dios, con todas esas actitudes, dice el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, es abundante su misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, dicen esta. Tu juicio, abismo grande. O sea, que Dios tiene tanta plenitud de todo esto, que por eso es que nosotros todavía nos conservamos con esperanza de lo que dice el 9. El 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y el 10, extiende tu misericordia a los que te conocen. Eso es una petición, y tu justicia a los rectos de corazón. Pero esa misericordia, cuando uno sabe cómo Dios la tiene, la ha tenido,
estando sucios ya en pecado, nos redimió Jesucristo. Eso es una misericordia plena, que se regocija con lo poquito que se pueda salvar de nosotros, convirtiéndonos en vida perfecta luego. Entonces eso me enseña muchísimo. A mí me ha enseñado muchísimo la característica de cómo es Dios con nosotros, para yo poderla ver con el prójimo. Porque como yo veo al prójimo, es como Dios ha tenido que verme a mí. Digo ha tenido, o sea, yo agradezco que me haya visto así y que me haya ayudado haya esperado que damos los pasos poquito a poquito. Muchas veces lo damos y volvemos y no retrocedemos haciendo las cosas mal. Y eso nos enseña a nosotros mucho acerca de Dios, para nosotros, para ser sus hijos, para seguir cambiando un día tras otro. Y aunque el mundo esté lleno de injusticia y de iniquidad, nosotros no es que perdemos, ganamos la batalla, siendo de la clase que no se retrae para destrucción. Ese fue el texto que yo el otro día le mencioné, que está en Hechos 10:38, yo creo que después abrí la Biblia y me lo encontré muy fácil. Y es que el que se retrae, el que se da cuenta que llegó a vivir y se detiene, o se va hacia atrás, o deja de andar en el camino que lo conduce a la vida. Entonces, por eso el hacer, diríamos, conciencia de esto es lo que nos ayuda a nosotros a tener ese fruto para dárselo al otro. O sea, yo no me lo dio a mí, yo me siento agradecida, pues hay que ser misericordioso con otro. Así es. Y en caso muy, muy, muy extremo, también, extremo digo, cuando digo extremo es que, por ejemplo, yo cuando era testigo de Jehová, hubo un hermano testigo de Jehová que quiso violarme a la hija mía. La iba a usar, sufre de eso, de tener, qué sé yo, se motiva un hombre viejo con niños. Y yo le dije eso a sí mismo: yo voy a tener misericordia contigo porque el Padre la tiene conmigo. Solo sé sincero con el Padre, con nuestro amado Padre, y arrepiéntete, o sea, da vuelta, nunca más eso tú. Y nada, fue hasta la cárcel, no por mi caso, sino por algo que sucedió después del caso conmigo, de una niña que él había violado, y fue a la cárcel del hermano. Y entonces, pues no a través de mí, pero yo sí usé en mi corazón la misericordia, después de ponérselo a los ancianos, pero ellos no quisieron ellos se iban a encargar del asunto, según ellos. Y entonces en eso quedó. En ese caso, yo fui misericordiosa con un propio hermano sentado, y que yo lo veía como una familia. Yo llegaba de predicar y él estar saliendo del cuarto con mi niña como de 8 años, que yo la había dejado en la casa, y le estaba ofreciendo $1,000 a ella, dinero, para que se quitara el pantalón que ella tenía puesto. Y ella me lo dijo, yo se lo creí, hablé con él y él dijo que sí, que como que le daba vergüenza, pero que no me iba a mentir. Yo dije, yo le creo a mi hija porque ella me tiene la confianza. Y yo llegando, ella está subiendo el pantaloncito y él sale de ese cuarto. Entonces había algo ahí extraño. De manera que yo se lo hablé a Dios y traté al hermano con la misericordia que Dios trae. O sea, yo no me puse porque tenía ese pecado grandísimo delante de mis ojos a yo ser juez, no. Yo me bajé al nivel de él. Era un hombre roto, pecador en ese momento, que podía tener la misericordia de Dios en su vida para enderezar su manera, o sea, y así es que nosotros debemos verlo, porque a veces cuando uno tiene el poder de algo, entonces uno toma ese poder
Pero debemos ver que es el deber, parecernos a Dios. Eso es lo más Así es. importante. Yo aquí siempre recuerdo Proverbios 24, el 17, bueno, habla un poco de los enemigos, ¿no? En este caso, cuando cayera tu enemigo, no te regocijes, cuando tropezara, no se alegre tu corazón, no sea que el Señor lo mire y le desagrade y aparte sobre su enojo. No te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. Yo aquí entiendo que eso, que no, nosotros no debemos, digamos, odiar a nadie por muy mala persona que sea. Es Dios el que se encarga de poner a cada uno en su lugar. Nosotros, por nuestra parte, si Dios no desea que nadie sea destruido, cuanto menos nosotros deberíamos desear la destrucción de nadie, por muy malo que sea. Totalmente de acuerdo. ¿Puedo repetir el texto de Proverbios? Es Proverbios 24, del 17 al 20. Gracias. Quiero leer el versículo 2, que tiene una palabra que no entendía y ya busqué el significado. Dice, por eso se lisonjea en sus propios ojos hasta que su iniquidad sea aborrecimiento. Y en Google dice lisonjear significa alabar exagerada e interesadamente a una persona para conseguir algo de ella. El servidor alaba a su jefe para conseguir de él dinero. No entendía esa palabra, nunca la había escuchado. Sí, no es una palabra Lisonjear. muy común. Yo sí la había escuchado, pero no es, digamos, una palabra usual para el Muy, lenguaje sí. normal. Dije, ¿qué querrá decir esa palabra? Ya lo busqué y eso quiere decir. Mm. Bueno, Acá en Colombia, así sencillo se dice lamberle, Sí, eso lamberle es. para ganarse sus favores. Lamberle las botas. acá se Eso, dice lambiscón, ¿verdad, Carlitos? Sí, Lambiscón. Una persona que es así con su jefe para poder conseguir pues buen empleo, más dinero y que Sí. se portan muy atentos con el jefe y Aquí por se llama medio de pelota. eso. Aquí se llama pelota. pelota. Ser pelota es precisamente eso. Qué Y curioso. pelotear a alguien es eso, hacerle La La barba. pelota. darle las gracias, pues ser como muy agradable con él. Ajá. Acá también así se dice, hacerle la barba Ahí para está. conseguir lo que quieren. Fíjense, en una misma época, en un mismo lenguaje, tantas expresiones ahora para entender aquellas de la Biblia que no vivimos Sí, ahí ni conocemos el Así lenguaje. es. no, Así es. que ahorita se nos hace difícil, ¿verdad? Sí. Ya ven. Es, es que en cada parte es diferente. Claro. Ah, eso está bien, por ejemplo, el tener ahora el grupo este, porque te enteras de muchas expresiones Sí, que enriquece el no hubieras lenguaje. conocido de otra manera. Así es. Sí. Sí, Yo muchas de las expresiones que hablan los hispanoamericanos es porque con mi esposa, porque mi esposa aunque vive en Estados Unidos es de origen puertorriqueño, entonces muchas de las expresiones que usan los hermanos de Hispanoamérica las conozco gracias a ellas, pero no me resultan extrañas. Pero sí, ya. enriquece el Sí, lenguaje. Sí. sí, Yo en así es. España todavía no entiendo muchas cosas. A veces me hablan y no entiendo nada. Yo Es nada que más les digo sí. Spain is different, nunca has oído ese refrán. La otra vez en verano nos estaban comentando algo sobre el pilón que decimos aquí en México, como cuando se pasa uno de la hora y ya es el pilón, dice Ah, uno la acá. ñapa. Ah, Sí. sí, aquí Pues Sí, igual. aquí el pilón ¿cómo? es un lugar donde se lava la ropa, es una especie como de tina grande de cemento que se utilizaba Ah, antiguamente donde se lavaba la ropa y eso se llamaba el pilón. oh, no, Sí, acá el pilón es donde se le quita la cáscara al maíz.
Mira, ¿ves? Se echa Ah, maíz y con la mano del pilón algo de madera empieza a darle y le echa agua hasta que le quita la cáscara y lo quiebra todo. Eso es un pilón acá pues. ah, No, sí, no, pues nada que O ver. No, nada que una ver, pila grande. nada que ver. Pues retomando eso que, Expresiones, tanto como las diferentes traducciones de la Biblia que utilizamos. eso Nos es, hacen comprender muchas cosas. así es. es que ahí justamente el traductor es el que decide si o pongo la expresión tal cual, Claro, traducida palabra a palabra lo mejor posible para que se entienda, o los que dicen, bueno, en lugar de traducir palabra a palabra, lo escribo de tal manera que se transmita la idea, aunque no se usen esas eso es. palabras, como la que leíamos de huesos en otra edición, con todas sus fuerzas, con todo su Ujú. corazón. Pero ahí hay que ser muy equilibrado. Ahí eso es complicado. Creo que nunca se va a acertar con eso. No, Sí, no, es Porque a unos evidente les que no. parecerá mejor una idea, una palabra que conozcan más, a otros peor, pues, no sé. Es Sí, claro, no. muy subjetivo eso. Lo que sí, decíamos la última vez, que no hay traducción perfecta de la Biblia. Exacto. Si lo hubiera, pues todos lo usaríamos, yo creo, o la gran mayoría en todo caso. Exacto. de hecho, incluso hasta en las propias versiones modernas que tratan de, digamos, actualizar un poco el lenguaje al uso actual, de la nueva Biblia al día, Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual, Biblia del lenguaje sencillo, por ejemplo, por citar cuatro, que tratan precisamente de eso, de hacer algo, pues, digamos, más ameno para nuestro lenguaje actual, no dicen exactamente igual. Entonces, ya entre esas mismas ideas ya hay variaciones. Cuanto más en otras versiones, que como decir, pues algunos quieren ir más a lo literal, palabra por palabra, otros quieren llevarlo a un contexto. Luego, encima, si vemos además la concordancia que una misma palabra puede tener diferentes significados, pues ahí el traductor no libremente, y esto hay que aclarar, no libremente, sino que utiliza la expresión que mejor encaja con lo que se quiere transmitir. Pero lo que quiere transmitir no el traductor, sino lamentablemente el que ha pagado la traducción. Mm. Y Ya. luego ahí el problema es que hay palabras que si se traducen completamente distintas, puede Sí, que tengan conexiones con otros versículos de la Biblia, como ya lo habíamos visto, así y es. que se pierden completamente. A ver, se consigue transmitir la idea en el versículo traducido, pero se pierde completamente cuando va ligado a otros versículos. Así es. Sí. Sí, también las traducciones modernas a veces también como que se pasan, porque por ahí leímos en Deuteronomio o Levítico hablando de celosías. Esta nueva traducción viviente, esta traducción mía. Entonces imagínate, pues, como te digo, aquí en Colombia celosías es una ventana con vidriecitos y abre y cierra. Aquí sí. Entonces te lleva ese tiempo y entonces te imaginas unas celosías por allá. Pues sí. Por Sí, eso el comparar está muy bien y el tener un diccionario al lado aún mejor. Casi con todo. Ujú. sí, pero es que con el diccionario, ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, vimos una palabra en concordancia que tenía más de 20 significados Eso. que no tenían nada que ver, nada, pero nada que ver Nada, Ujú. nada. uno con otro. Uno era, creo que era el de las autoridades, y había hasta significado que era pollo. Ya ves tú, que tiene que ver una Y cosa con... niño. Eso es. Anda, pues. Madre mía. Lo bueno del... A ver, hay algunas palabras que son así un poco más complicadas, pero transmiten, cuando entiendes el significado, cuando buscas en el diccionario y te calientas un poco la cabeza para saber qué es lo que significa, ves que tienen muchos matices que con las traducciones más sencillas se pierden. Con las traducciones nuevas transmiten una idea muy concreta, Sí, pero todos los matices
que tenían las otras palabras se pierden. Sí, Y dices, Exacto. jolín, es que es complicado. Por eso a mí me gusta siempre tener al menos dos traducciones, una a la izquierda, otra a la derecha. Como dices, que usen palabras completamente distintas, porque así Sí, cuando en uno no entiendo, en el claro. otro veo que sí. exacto. Por eso hacemos bien en que cada uno lea de una Biblia diferente, así podemos comparar. Sí, Si leyéramos todos de lo mismo, al final iríamos todos remando hacia el mismo lado. Sí, Hermanos, totalmente. en círculos. Eso es, todos al mismo hueco. eso es. Exacto. Sí, sí, Es es así. que una sola traducción a eso nos lleva, al error, como está sucediendo a nivel mundial. Coges una Biblia, coges cuántas religiones se rigen por la Biblia Valera, ¿sí? De 1960 y, en fin, de ahí para arriba o para abajo y Sí. escogen la más antigua, pero resulta que la más antigua, eh, en este tiempo se ha descubierto más manuscritos y todo eso, ¿sí? Claro. Sí, Entonces la más antigua ya no es suficiente. Entonces por eso le digo una misma versión. Y en todas se encontrará el error. todas, todas. Entonces, Exacto. Por eso, esto, lástima. aunque a veces, a ver, yo a veces me cuesta seguir la lectura porque estoy escuchando y estoy leyendo otra cosa distinta. Sí, Pero sí. creo que vale la pena el esfuerzo y se saca mucho más provecho. Sí, no, sí. Pero mire, vea, lo que le pasa a usted es normal a mí y de pronto a muchos, nos perdemos, pero ¿sabe cuándo le sacamos el provecho? Cuando hacemos el comentario Claro. del capítulo que leímos, entonces ahí nos detenemos. Hombre, pero la mía dice esto. Entonces, Mm. esa es la ventaja, aunque cuando va uno leyendo se pierde, a mí me pasa, se pierde uno dónde es que va, pero cuando llega el comentario y entonces uno de nosotros ve algo y ahí se enfoca y ahí nos enfocamos todos y ahí vemos la diferencia y en realidad lo que significa ese versículo. Así Sí. es. De hecho, esta tarde estábamos leyendo mi mujer y yo Hebreos, del 1 al 3. Y habían algunos pasajes que dices, uy, ¿esto cómo se entiende? Ha sido leer otras versiones y lo hemos entendido enseguida. Sí, Enseguida. Cuando hemos visto cómo lo pronunciaban o cómo lo expresaban otras. Y dices, es que es así, es que hace falta. sí. Y Sí, creo que por eso Dios ha permitido que haya tantas versiones, que haya tantas variaciones entre una cosa, entre una y otra, Así es. pero y que haya esa libertad de traducir. Porque unas palabras pueden llegarle mejor al corazón a una persona Ujú. y otras palabras a otra persona. sí, es que al final eso es escudriñar. Jesús no dijo, lean las escrituras, dijo escudriñen. Y proverbios, lo de buscan la sabiduría como tesoros escondidos, Así Ujú. es, con pico y pala. exacto. Eso se compara. En Guanajuato hay mucha pirita. La pirita también se le llama el oro falso, Mm. porque es del color del oro, brilla como el oro, pero no es oro. Y vale absolutamente pues, nada, nada. Pero la venden mucho en llaveros y en recuerdos, artesanías, porque justamente parece como oro, pero es pirita. Pero de ahí el hacer la importancia, ¿no? De la comparación y de todo, de no irse simplemente con lo primero. Mm. Pues aprovecho para hacer un comentario del versículo 12, el último, Salmos 36, 12, el último versículo que dice, en palabra de Dios para todos, dice, haz que caigan los que hacen el mal y que no sean capaces de levantarse de nuevo. Cuando dice que no sean capaces de levantarse de nuevo, hablando de los malvados, veo que hay
es el complemento de Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando dice cae el justo y vuelve a levantarse, Sí. ya lo entendía, pero es bonito descubrirlo nuevamente con la Biblia. Aquí mismo nos da el ejemplo contrario. En el caso de un justo se cae, comete pecados, comete errores, consciente, inconscientemente, pero al final busca el perdón, se vuelve de su mal camino, se arrepiente y practica la justicia. Ujú. La diferencia aquí del injusto, cuando dice que no es capaz de levantarse, Así es es. porque para levantarse, el levantarse veo que es el equivalente a ser justo. Si tú eres justo es cuando te levantas. Dejas de hacer la justicia y tienes una caída. Vuelves a hacer Así la es. justicia, te levantas. Y si te vuelves a levantar es pues porque quieres, porque persigues esa justicia aunque caigas, por muchas veces que caigas. Aquí en los primeros versículos de este Salmos 36 nos dice lo que pasa con los perversos. Ya en primera no le temen a Dios ni lo respetan. Y como viven en falsedad, fíjense el 2 lo que dice, se mienten a sí mismos, no ven sus faltas, es que ni siquiera quieren verlas, no Ujú. las ven, no se dan cuenta. Dice que por eso no cambian ni piden perdón. Ahí está la diferencia con el justo. El justo sí cambia, sí pide perdón, sí busca el arrepentimiento, el volver a hacer el bien. Claro. Y el error justamente de esto, de no querer practicar la justicia, de querer hacerse oídos sordos, de practicar el bien, de decir, no, es que si yo no le hablo a Dios y no me acerco a Él no verá lo que hago. En el 3 dice, han dejado de obrar con sensatez y de hacer el bien. Al final todo esto, pues, podemos pensar podríamos pensar que estamos bien, pero otra vez estamos caídos, estamos tirados, no nos damos cuenta. De ahí la importancia siempre que por muchas faltas que tengamos o una muy grave o como sea, siempre buscar ahí el arrepentimiento Ujú. y la justicia, no darse por vencidos. Claro. De ahí que, por ejemplo, como comentabas del uno, en la mía dice, no, la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Como estuve explicando por lo que he estado investigando, como vemos, para los semitas, en el hebreo antiguo, corazón implicaba lo que es el pensamiento, ¿no? La consciencia. Entonces, digamos que ellos en su propia mentalidad se convencen a sí mismos, como dice al final, ¿no? Jamás tiene presente que hay que temer a Dios. Ya en su conciencia, vamos a decir, se autojustifican ignorando a Dios y haciendo que eso que están haciendo está justificado y es lo que deben de hacer. Ellos mismos, vamos a decir, cavilan en su interior, en su mente, le dan vueltas a lo que ellos quieren hacer y se autojustifican a sí mismos ignorando lo que Dios dice. Por eso dice que no tienen presente que hay que temer a Dios. Yo quería recalcarle un texto bíblico, hombre, en cuanto a lo que son las traducciones bíblicas. Juan, capítulo 7, versículo 8. Tengo versiones de la Biblia. Una es la Reina Valera de 1960 y la otra vez la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, Juan 7:8 dice, vayan ustedes, no iré
al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. El versículo 10 dice, pero después de que sus hermanos fueron al festival, Jesús también fue. Entonces, por ahí surge, mucha gente ha dicho, mintió Jesús, porque aquí dice que no iré, y después en el versículo 10 sí subió. Pero si leemos en la Reina Valera, el 7:8 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía, ¿sí? O sea que dejó abierta la puerta de que iba a subir después. En el versículo 10 dice, pero después subió, ¿sí? Pero entonces mire la diferencia. En unas Biblias dice, no iré, o sea, rotundamente. Y en otras Biblias dice, todavía no subo. Entonces, mire de versión a versión. Entonces, ¿cuál es la más confiable? Porque si vemos que nuestro Señor Jesucristo sí subió, entonces, ¿cuál tenemos que escoger? Pues la que dice, todavía no subo a esa fiesta. Más tarde subió. Entonces, esto es lo que ocurre Así es. de versión a versión. Entonces, ustedes tienen una y yo tengo otra y se suscita un caso de estos, analizamos entre todos por medio del Espíritu Santo. Entonces, Claro, ahí la importancia de algo que aparentemente es como sencillo, sí, pero está implicando como una mentira, ¿sí? claro. Sí, sí. Lo Esa es la gracioso de importancia. esto es que en esta comparación específica dices, pues entonces la Reina Valera es más acertada. Pero luego te vas a otro versículo y se da la vuelta. Eso, Y resulta, o sea, por eso no hay una Biblia que sea mejor que otra. En algunas sí, partes sí, 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 una sí. te da más luz Eso, y más oscuridad en otras partes, y sin embargo otra Biblia que eso. parece más oscura en un momento, y esto también pasó con la traducción del Nuevo Mundo cuando estuvimos viendo el tema del censo que hizo David. La traducción del Nuevo Mundo era la única que atribuía a otra persona, aunque no decía quién era el que había Eso, citado Dios hacia el censo. Todas las demás decían, pero todas, sin excepción, todas las demás decían, no, es que Dios incitó a David a hacer eso. y después lo castigó. Eso es. Y en cambio la otra, Satanás fue el que instó a David. Entonces, mire, Efectivamente. por eso le digo, no hay que descartar versión de la Biblia. No, no. Hay que investigar la una y la otra. Entonces, como les digo, sí, esos son, pero no que porque tiene esta parte verdadera, entonces ya, esta es. No, no, Así es. Pues sí. nosotros A mí me tenemos gusta muchas mucho posibilidades. las Biblias en papel, me encantan, porque me distraigo menos. Pero hay que reconocer que las aplicaciones estas para poder leer la Biblia, que seleccionas un texto y te aparecen todas las versiones, son una maravilla, ¿eh? Hombre. Uf, sí, Y para buscar una palabra en concreto, Bien. en 4 tecleos, digamos, ya tienes todo lo que necesitas. En el otro tienes que ir para adelante, para atrás, vete al final a la referencia, a ver qué textos dicen de esto, venga, vente a mirar uno por uno. Sí, sí. A ver, que para leer está muy bien. Te la llevas Sí, a la cama, lees y está muy bien. Pero eh, para poder comparar y estudiar, eso es. las aplicaciones estas en las que te permiten tener 20 traducciones, ¿sale? Y ves el mismo texto enseguida, es una maravilla. Así es. Pues la misma regla que decimos, varias Biblias, varias traducciones es bueno, pues varias herramientas también es bueno. Sí. Y pues ya para finalizar y dejarlos dormir, y con lo que decía anteriormente Javi en cuanto a que el malvado pues en su corazón ya planea el mal y no se da cuenta, justamente es lo que a mí más miedo creo que me da al día de hoy, lo que hallamos en Isaías 5:20. En Isaías 5:20 dice, hay de los que llaman al mal, no, perdón, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
exactamente lo mismo que explicaba Javi, que lo bueno al final lo ven como malo, como lo que les comentaba. Yo creo que pocas personas, si les dicen es que lo bueno en la vida es siempre decir la verdad y ser honesto, te van a decir, ay, no, ¿cómo? No, no se puede. Claro. Ahí ya van por decir un ejemplo que sería muy común en nuestros días y en todo. Eso es yo creo que lo que más miedo me da y es por eso que también me gusta leer mucho, porque al leer pues sé que puedo comparar una situación que me suceda con algo que haya visto en la Biblia y así tener una mejor guía. Porque ¿quién soy yo para saber lo que está bien o mal? Si ni Adán ni Eva, que eran perfectos, lo supieron. Y al Ujú. día de hoy tampoco nadie lo ha hecho aparte de Jesús. Así En es. muchas cosas sí, pero al 100 no. Lo bueno que tenemos al estudiar las escrituras es que vamos entrenando nuestra conciencia para que de un modo automático ya descartemos ciertas cosas sin ni siquiera tener que pensar en ellas o analizarlas. Yo pongo el ejemplo siempre de cuando tú estás aprendiendo a conducir, tienes que estar pendiente de todo, las marchas, los espejos, todo, lo haces hasta sobremanera porque no estás entrenado. Cuando ya llevas ya años de práctica, vamos a decir, conduces casi, no es que tengas, o sea, sí tienes que estar evidentemente pendiente al tráfico y demás, pero conduces de manera mucho más automática. ¿Por qué? Porque ya estás entrenado. Y esto sucede con cualquier otra actividad. Cuando uno entrena su conciencia para que, digamos, los principios bíblicos estén ahí ya en el subconsciente, ya es ya automático, un rechazo automático, aunque sí uno está pendiente de los peligros, pero ya hay ciertas cosas que ya de automáticamente ya las rechazas de plano, porque ya tu propia conciencia ya te está pinchando y te dice, no, esto no está bien. Estoy totalmente de acuerdo, pero para que eso se mantenga en el tiempo, tienes que mantener el estudio. Sí, por supuesto. Porque conforme desistes de tener la lectura personal, el estudio personal, eso se va perdiendo. Por Empieza a supuesto, perderse. Es así curioso. es. Pues Lo que dice poniendo el mismo Jaime, ejemplo, seguir manejando. eso es, Exacto. eso mismo iba a decir yo, poniendo el mismo ejemplo, si tú vas a aprender a conducir y Sí, llevas sí. ya años, pero después dejas de conducir, pierdes ya esa Esa habilidad. habilidad, efectivamente. De hecho, eso me recuerda al ejemplo de David, que cuando estaba siendo perseguido por Saúl, ya que estamos hablando de David aquí en los Salmos, en muchas ocasiones directamente consultaba a Jehová, ¿tengo que subir a pelear contra fulanito o no? Después, otra pelea, ¿tengo que subir a pelear contra fulanito o no? Y a lo mejor era la misma situación, diciendo, pues si ya dos veces me ha dicho que sí, pues a la tercera, pues ya voy, no hace falta que pregunte. Sino Eso es. también tuvo la costumbre de preguntarle a Dios si tenía que subir o no. Y cuando no lo hizo, la lió. Así es. Y es lo que tú dices. Si tenemos esa costumbre de Igual, estar analizando la palabra de Dios, pues lo haremos automático. Claro. igual Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a seguir dependiendo del Padre, Mm. que día a día aprendemos más Claro. y entonces esto nos va a ayudar y sí, la lectura y seguir el vivir cristiano como debe ser y entender algo que es muy interesante, que el mal muchas veces no se viene así de una vez, sino que empieza por algo muy pequeño Sí, y se va lleva haciendo tiempo. grande. Ahí es donde hay que cortar de raíz. Así es. Luego también es impresionante el hecho de que realmente, como dice la Biblia, ¿no? Que la palabra es viva. Yo lo he comprobado en muchas ocasiones en las que te surge una duda o tienes algo que te está rondando la cabeza y casi como por arte de magia encuentras el texto que viene a colación exacta de lo que tú estabas dudando o preguntándote. Mm.
Sí, eso es muy cierto. Me ha pasado mucho tiempo y me pasará toda la vida. Sí, sí. Pues vendido, Javi, te compro tu idea del carro. Justamente que yo quiero sacar mi permiso de conducir lo quería sacar este diciembre y no lo hice porque me puse a pensar que no sé hasta cuándo compré carro y que al final se me va a olvidar conducir y voy a tener que volver a tomar clases. Y dije, pues que si no, pues de qué sirve sacarlo, si quizás hasta dentro de 3 años tome el carro, pero se me va a volver a olvidar conducir. Así que te lo tomo, Javi. Vendido. Perfecto. Pues bueno, hecho el negocio, si queréis podemos concluir. Vamos, antes de que me pida el dinero, vamos. Eso es. Hecho el negocio del carro. Pues la de, no sé, Alejandro, por ejemplo, ¿quieres hacer la oración? Sí, claro. Oremos. Padre eterno bendito que estás en el cielo, qué agradecidos estamos contigo por esta oportunidad que nos das de reunirnos con hermanos que te aprecian, quieren seguir tus pasos, nos enseñan, aprendemos de ellos, y que todos somos un grupo amoroso, Padre bendito, como tú quieres que seamos. Rogamos por favor que nos sigas dando tu Santo Espíritu para esta luz que nos das a diario del entendimiento. Ahora que vamos a descansar, ayúdanos por favor a tener una noche de descanso fortalecedor y mañana levantarnos con las mismas fuerzas, Padre bendito, y seguir buscándote tus caminos. Te damos gracias por todo, por favor ayuda a las personas que en estos momentos están pasando dificultades por enfermedad y muchas otras cosas que aquejan el mundo. Sabemos que pronto tú nos das tu mano para vivir una vida mejor, Padre bendito. Esa es la esperanza que tenemos los seres humanos. Y te rogamos por favor que nos bendigas en esta noche y escucha esta oración en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermano.